¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bueno, muchachos, la verdad. ¿Aló? Sonido, sonido, 1, 2. ¿Se escucha bien? ¿Quién como Dios? Bueno, muchachos, ahora sí. Qué alegría, la verdad, ir conociéndolos poco a poco. Algunos ya sí los conozco. La verdad, qué alegría poder compartir con cada uno. Me presento, mi nombre es Dani Gómez. Vengo de la localidad de Medellín Sur, por gracia de Dios. Vengo con mi esposa. Y después de María, Diana García. Mi nombre es Diana García. Muy contenta de estar aquí con cada uno de ustedes. Los veo comer arroz con leche y yo digo, ay, bueno, ojalá me dejen un sobradito ahí. No, por allí tengo el mío. Y muy feliz de estar acá sirviéndoles a través de esta charla a cada uno de los matrimonios. Bueno, muchachos, hoy vamos a tener una charla que se llama Reconociendo el don de la vida. ¿Quién quiere reconocer el don de la vida? Nadie. Nadie. Está más rico el arroz, vea, está más rico el arroz. Bueno, muchachos, la verdad, solamente les quería contar algo mientras que ustedes van comiendo, antes de hacer la oración inicial. Es que por gracia de Dios, yo regresé a la comunidad, en algún tiempo me fui y regresé a la comunidad gracias al método Ovulación Billings. La verdad, mi testimonio era de que yo no quería volver a la comunidad, me quedé varios años por fuera y era dentro de mi egoísmo, dentro de mi confort, dentro de eso que uno se va llenando del mundo, uno va tomando la decisión de que yo quiero estar en mi sillón y que no me toquen. Y todas mis amistades eran de lazos, todas mis amistades. Y me invitaban a comer y allá estaba. Y me decían, vamos para el grupo de oración, no, que les vaya muy bien. La verdad, muchachos, así estaba yo. Y el Señor, un día, mi esposa me dijo, vámonos a Ecuador, un retiro de silencio. Y nos fuimos con 2 matrimonios misioneros y nos fuimos para el retiro de silencio. En medio del retiro, uno de los matrimonios, la muchacha, la esposa, se va con mi esposa y el muchacho se va conmigo. Y por allá me coge, hermano, ¿cuándo vas a volver a Lazos? Y entonces yo le dije, hermano, pues eso más adelantico. No, hermano, te venís para la misión de nosotros. ¿Y cuál es la misión de ustedes? Voy a hacer un paréntesis acá. Cuando yo me iba a casar, yo estaba fuera de Lazos. Y entonces mi esposa me dijo, bueno, ¿y cómo vamos a planificar los hijos? Y yo no sé, mi amor, como usted me diga, cuénteme. Pues lo que nos han enseñado en Lazos, el método. Ah, bueno, vamos a aprenderlo. Y ahí sí buscamos los amigos de Lazos. Vamos, nos enseñaron el método, pero muchachos, pasó algo. Cuando me enseñaron el método a mí, yo llegué y terminaron ya todas las secciones y al final yo le digo a mi esposa, si yo llego a volver a Lazos, yo quiero ser instructor del método. Muchachos, eso no salió de mí, eso salió de boca del Señor. ¿Por qué? Llegó literal. Eso se fue y mi vida siguió fuera de Lazos. Pasaron los días, los meses y los años y Dani no volvía a Lazos. Cierro paréntesis, estaba en Ecuador hablando con este misionero y me dice, viene para la misión de nosotros. Y yo, sí, ¿cuál es la misión de ustedes?
Y llega y me dice, la misión de Amor Fecundo. Y yo, ¿cuál es esa misión? La que enseña el método de ovulación Billings. Y yo dije, oh Jesús, rebobiné y me recuerda en ese momento las palabras que yo dije. El día que yo vuelva a Lazos, quiero ser instructor del método. Muchachos, yo dije, no, yo no con vos no voy a pelear, Señor. Venga, vamos a hablar con mi esposa. Y arranco para donde mi esposa. Y le digo, mi amor, lo que me está diciendo acá este muchacho. Es que que volvamos a Lazos. Y entonces me dijo, no, lo que usted decida. No, pero es que mire lo que me está diciendo. Es que nos reciben en la misión de Amor Fecundo. Y ella me dijo, no, ¿y usted qué piensa? No, yo ya no la voy a seguir corriendo al Señor. Vamos otra vez para Lazos. Y para la gloria de Dios, ya vamos a usar nuevamente cerca de 4 años. Nuevamente haber vuelto. Somos instructores del método por gracia de Dios. Y qué manera me agarró el Señor por este lado. La verdad, feliz de estar acá, de hablando del método de ovulación Billings, de estarles contando mi testimonio. Y los quiero invitar, muchachos, que así como el Señor a mí me jaló y me movió la vida, hoy ustedes vienen acá y dicen, sí, vamos a un retiro de matrimonios. Yo los quiero invitar a que nos dispongamos totalmente a este retiro y lo vivamos con todo el corazón. Porque es que el matrimonio es la unión que tiene fuerza en Dios, pero realmente el matrimonio es un hilito que se acaba con una discusión, Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar día a día en nuestros matrimonios. Cualquiera puede decir, yo tengo un matrimonio y me separé, pero no todo el mundo dice, yo tengo un matrimonio y en él trabajo todos los días porque mi matrimonio es para toda la vida. Así que, muchachos, los quiero invitar a que nos dispongamos, que soltemos un momentico las cosas que tenemos en las manos. Y vamos a pedir el Espíritu Santo de Dios. Yo sé que ya lo hemos pedido hoy varias veces, pero cuantas veces sea necesario. Los protagonistas de esta charla son esta familia, pero en representación de cada una de las familias que hay acá. La Santísima Trinidad son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Y esta familia son 3 personas distintas, pero una sola familia. El Señor ha elegido una familia, inclusive para venir Él mismo a la tierra. Tenemos que conocer y valorar lo que Dios ha creado, porque Él creó una familia y la creó y así formó la sociedad. Y depende de cómo esté una familia, está la sociedad. Entonces tenemos que valorarla. Vamos, yo quiero que primero los miren todos a ellos, pero miren la creación de Dios a ellos. Que meditemos realmente que Dios ha creado la familia con un propósito, con una misión. Y es la misión de cada uno de nosotros que estamos acá. Vamos todos a pedir el Espíritu Santo. Vamos a decirle que nos venga a iluminar, que nos venga a enseñar cuál es la misión como matrimonio y cuál es el papel que tenemos que cumplir para que nuestra vida sea cumplir en todo momento la voluntad de Dios.
Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ahí con los ojos cerrados y como un susurro desde el corazón, dile: Espíritu Santo de Dios, yo sin ti no soy nada. Yo te necesito a ti en este momento para poder que me ayudes a entender cuál es la misión para mi familia. ¿Cuál es la misión que quieres que yo haga? Oh Rúa, oh Rúa, con poder Rúa, oh Rúa, oh Rúa, con poder en el aposento alto. Tu iglesia está esperándote, María y todos tus hermanos, en una sola voz llamándote. Fuego abrasador quema nuestro ser, echa fuera el temor de una vez. Rúa, oh Rúa, oh Rúa, con poder Rúa, oh Rúa, oh Rúa, con poder. Digámosle al Espíritu Santo de Dios que si hemos tenido miedo dentro de nuestra familia, que este es el momento que nos disponemos para que Él se lleve todo temor de la vida, que le quitemos el temor a traer a Jesús mismo aquí a la tierra. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta tarde que te derrames sobre cada una de estas familias que necesitan fuerza, que necesitan valor, porque muchas veces un hijo nos angustia, porque muchas veces nuestros hijos se enferman, pero necesitamos de tu gracia, amado Jesús, necesitamos de tu fuerza, necesitamos tener confianza en ti total, porque este es tu proyecto, amado Jesús. Esta es tu familia y tú la has creado. Yo te pido en este momento que desciendas y nos regales todo lo que necesitamos a estas familias para hacer luz, para esta sociedad que está en tinieblas. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que cada uno de los que están acá, y en este momento tiene cerrado el corazón a la vida, cerrado. Yo te pido en este momento que llegues tocando, porque un misionero no puede estar cerrado a la vida. Un misionero no puede estar pensando en que no queremos una vida más.
estamos llenos de valor. Salimos a anunciar tu resurrección. Señales hoy nos acompañan de tu majestad, tu salvación. Derrama tu poder en mi debilidad. Llena los corazones de tu paz. Ruach, oh Ruach, oh Ruach, con poder, Ruach, oh Ruach, oh Ruach, con poder. Entrégale en este momento todo lo que el Señor te ha puesto en este momento en el corazón. Todo lo que tú has visto en tu vida que ha sido un obstáculo. Entrégale eso en este momento, que el Espíritu de Dios está pasando en este momento. Eso que ha bloqueado nuestros matrimonios, nuestras familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al principio, ahora y siempre, por ¿Quién como Dios? Dios les pague, muchachos. Bueno, muchachos, la verdad, para iniciar con esta charla, vamos a empezar a hablar un poco de la creación. Dios, en su infinito amor, Dios que es amor, crea al hombre y transmite todo su amor al hombre. Y llega, y ese amor que le transmite al hombre, el hombre le devuelve ese amor a Dios. Y en la unión de ese amor que sale de Dios Padre y lo que le devuelve el hombre a Dios, con ese mismo amor crea la mujer. Y así Dios crea el matrimonio. Dios dice en su palabra, Dios creó al hombre y a la mujer y les dio dos fines. Dios llega y los bendice y le da dos fines. Y muchas veces la pregunta es, nosotros nos casamos y sabemos para qué nos casamos. La pregunta es, nosotros entendemos cuál es la misión del matrimonio. Yo quiero empezar desde ahí, porque en este momento tenemos desconfigurado nuestro pensamiento y la sociedad nos ha desconfigurado realmente el pensamiento de qué es el matrimonio. Voy a leer unas citas bíblicas donde el Señor habla de los fines del matrimonio. Sé que se lo leyeron ahora, pero no quiero dejar pasarlas en este momento. Y quiero que las meditemos profundamente. Puede que muchas veces ya las hayamos escuchado, pero necesitamos desconfigurar la mente en la que nos ha invadido el mundo, porque es que muchas veces hay que desaprender para volver a aprender. Bueno, Génesis 1 del 27 al 28. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, poblad la tierra y sometedla. Palabra de Dios.
Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son los dos una sola carne. Palabra de Dios. Y por último, San Mateo del Nuevo Testamento, capítulo 19, versículo del 5 al 6. Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Sí, Señor. Bueno, muchachos, ahí nos habla muy claro. Primer fin del matrimonio es el fin, ¿cuál? Unitivo. Y el segundo fin es el procreativo. El primer fin, que es el unitivo, nos habla muy claro que es la unión. ¿La unión de qué? Del hombre y la mujer. De dos cuerpos, pero también de los espíritus. De los espíritus con Dios. Es la unión del matrimonio con Dios. Porque no es lo mismo la unión de dos personas que no están casadas a nosotros que estamos casados. Entonces, es la unión que Dios dijo: unidos y multiplicados. Entonces, la primera misión es el primer fin es unitivo. El segundo fin es el fin procreativo. Muchachos, nosotros no somos creadores de nada. Nosotros somos co-creadores con Dios. El único que crea es Dios. Y Dios decide traer la población a la tierra por medio de un matrimonio. ¿Quién está allá atrás sin silla en ese momento? Hermano, ¿usted tiene silla? Sí, listo. Venga, vea acá una sillita, hermano. Vea, y acá hay sillas vacías también acá adelante para que no se queden parados allá atrás, porfa. Y acá adelante también hay más. Entonces, Dios nos elige como co-creadores con Él. Y nosotros tenemos que realmente responder a esa misión, porque es el primer mandato que nos ha dado. Y Dios vuelve y lo reitera cuando pasa el diluvio, que llega y coge a Noé. ¿Qué le dice Dios a Noé cuando le dice: entra con tu esposa, con sus hijos y con las esposas? ¿Qué le dice? ¿Qué dice? Repoblar la tierra. Entonces, muchachos, miren que al inicio de la creación nos dice esto. Cuando Noé lo reitera, y hoy nos lo está diciendo a nosotros. ¿Por qué? Porque es que estamos viendo que hay países que de toda esta cultura antivida que ha venido en el mundo atacando, ya hay países que no tenemos recambio. ¿Es verdad o no? Canadá solicita a los suramericanos que se vayan a vivir allá con incentivos económicos. China ya no arrancó con una ley de un hijo y ya van el tercer hijo. Y así sucesivamente cada uno de los países. Ya los pueblos, por ejemplo en Italia, los pueblos están quedando desérticos, o sea, ya no está viviendo la gente en los pueblos. ¿Qué es lo que se está viendo en el mundo? Una repoblación mundial, una reconcentración mundial. Entonces, por eso vemos las grandes ciudades llenas, pero las afueras se están quedando sin gente, se están quedando vacíos. Yo quiero tomar esta cita bíblica, Romanos 12, 1, 2. ¿Cómo nos habla San Pablo en este día?
Romanos 12, del 1 al 2. Os exhorto, por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, sino por el contrario, transformaos con una renovación de la mente, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Palabra de Dios. Muchachos, renovación de la mente. Muchachos, ¿no les parece que es como si lo estuviéramos viviendo hoy? ¿Cuánto no tenemos que descontaminarnos de mundo, de todo lo que nos ha vendido, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios? ¿Saben por qué? Porque si nosotros no despertamos ahora, ¿para qué fuimos creados? Por eso es que desde el Congreso, desde el Senado, sacan leyes que se nos quieren meter a los hogares y no vamos a poder tomar decisiones ni siquiera frente a cada uno de los hijos de nosotros. A eso los quiero invitar. Y fuera de eso dice que tenemos que ser renovados. Muchachos, renovados en el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para discernir dentro de cada uno de nuestros hogares nuestras funciones para hacer luz en este mundo oscuro. Frente a la proclamación, frente a ser co-creadores con Dios, hay que tener algo muy en cuenta, muchachos. No podemos tener tiempos prolongados sin el abrazo conyugal. ¿Por qué? Porque es que Dios nos llama realmente a que tengamos abrazos conyugales como matrimonio. Y la palabra de Dios nos dice, si despaciamos mucho los abrazos conyugales, les voy a leer este pedacito de la Biblia también, y con eso le doy paso a mi esposa. Primera de Corintios 7, del 3 al 5. Escuchen esto tan impresionante. Que el marido cumpla su deber conyugal con la mujer, y lo mismo la mujer con el marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino el marido. ¿La mujer qué? Sino el marido. Del mismo modo, el marido no es dueño de su propio cuerpo, sino la mujer. No privéis al otro de lo que es suyo. ¿No qué? A no ser de mutuo acuerdo durante algún tiempo para dedicaros a la oración. Y de nuevo, volved a vivir como antes, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Palabra de Dios. Entonces, muchachos, por ahí tenemos que cuidar nuestro matrimonio. Por ahí tenemos que decir, esposos, tenemos que buscar a las esposas para nuestro abrazo conyugal, con detalles. Tenemos que buscarlo con creatividad, pero también lo principal es que sea en gracia de Dios. A través del abrazo conyugal, los matrimonios se santifican. Y ustedes, mujeres, también buscar a sus esposos para que realmente sea algo mutuo, que no siempre sea el hombre, también la mujer. Y así se incrementará el amor conyugal. Y después de Dios, nosotros vemos en estas dos citas bíblicas, primero en Romanos, hay una palabra ahí que se nos va rápidamente, ¿cierto? El Señor nos dice, ofreced vuestros ¿qué? Vuestros cuerpos. Y en 1 Corintios 7, del 3 al 5, también dice que este cuerpo ¿qué?
no me pertenece, sino que le pertenece al marido, ¿sí? Mire por un momentico a ese esposo, esa esposa que ustedes tienen al lado. Ese es suyo, esa es suya. Usted no se pertenece, ese cuerpo no es suyo, ese cuerpo es de ella. Bueno, pero no se queden ahí, mejor dicho, no los puede poner uno a mirarse porque ya. Ese cuerpecito es suyo y ese cuerpecito de ella es suyo. Ese cuerpo no es suyo, es de él, es de ella, ¿cierto? ¿Por qué quiero resaltar esta parte del cuerpo? A ver, muchachos, nosotros a través de nuestro cuerpo adoramos a Dios. Ese cuerpo que tú tienes, con ese cuerpo tú adoras al Señor. Ese cuerpo que tú tienes, que es templo del Espíritu Santo, es un cuerpo que refleja a Dios. Así somos, con lunarcitos, gorditos, flaquitos, ¿sí? Así tal cual ese cuerpo refleja a Dios. Pero ojo, matrimonios, nosotros como matrimonios llevamos a la plenitud esto que nos dice San Pablo cuando nos dice: ofrezcan vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros vamos más allá, no solamente, Señor, aquí está mi cuerpo, sino que ofrezco mi cuerpo a través de mi esposo en el abrazo conyugal. En el abrazo conyugal nosotros cumplimos a plenitud esos dos fines, el unitivo y el procreativo, porque en su propia estructura nuestro cuerpo está hecho para unir e inmediatamente procrear. Sí, esa palabra que nos cuesta tanto ahorita, procrear. Y yo sé que a más de uno como misioneros nos cuesta. Nos dicen procrear y es como si nos metieran la llaga, el dedo en la llaga, ¿cierto? Pues esos cuerpos se hicieron para esos dos fines, pero ojo, a veces nos cuesta porque lo estamos viendo como que, o sea, no, eso es un mandato, lo tengo que cumplir y yo no soy feliz en él. En esa unión y en esa procreación, el hombre y la mujer son infinitamente felices. ¿Por qué? Porque para eso fueron creados. Porque el hombre que va tras su fin se acerca a la felicidad, pero el hombre que se aleja del fin se aleja de la felicidad. Y con esos cuerpos, en ese abrazo conyugal, nosotros estamos ofreciéndonos como ofrenda viva, agradable y santa al Señor. Cuando nos abrazamos conyugalmente, el abrazo conyugal es de tres: esposo, esposa y Dios. Y nos estamos ofreciendo como un culto espiritual, dice San Pablo. Ese es el verdadero culto espiritual. Por eso cuando vemos la cita de Corintios también, que nos invita a que nosotros no tengamos esas abstinencias prolongadas, ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? Es que para eso los hice, para que se unieran profundamente cuerpos y almas, y para que en esa unión ustedes fueran reflejo de lo que Dios es. Dios le muestra al pueblo que se quiere unir profundamente con Él a través del matrimonio. Así como el esposo y la esposa se unen profundamente, así mismo Dios se quiere unir con el alma. Por eso somos un reflejo de lo que Dios quiere hacer. Y nosotros deberíamos estar alegres, contentos, felices cada que vamos a tener un abrazo conyugal. Y no porque, ojo, porque a veces utilizamos los abrazos conyugales como un medio para conseguir placer. No es que esté mal que consigamos placer a través del abrazo conyugal, pero no es un medio para conseguir placer. Es un medio para santificar a mi esposo, a mi esposa, santificarnos juntos con el Señor. Nosotros no hemos alcanzado a comprender a plenitud lo hermoso que es el cuerpo y su donación en el abrazo conyugal. Nosotros no hemos alcanzado a vivir gozosamente nuestros abrazos conyugales por el miedo al otro fin, que es el procreativo. Y esos dos fines no se pueden desunir. Ahorita les hablaban de los anticonceptivos, los contraceptivos. ¿Por qué no son queridos por Dios? Porque va en contra del fin procreativo. Pero ¿por qué los métodos de fertilización in vitro, fertilización artificial tampoco son queridos por Dios? Porque van en contra del fin unitivo. Y tú no puedes dejar de atentar contra un fin inmediatamente atentando contra el otro, porque están intrínsecamente unidos. Tanto que miren,
el pene se hizo para la vagina de la mujer y la vagina se hizo para recibir el pene del hombre. La mujer se hizo para recibir en su cuerpo la semilla del hombre. Es un acto de amor, de autodonación. El hombre me da algo de él. Y el pene se hizo para dar algo a la mujer. En esta cultura tan sexualizada, nosotros nos hablan de pene y vagina y es como si fuera algo grotesco, cuando es algo hermoso, bello, digno, creado por Dios. ¿Para qué? Para santificar a los esposos y a la vez seguir trayendo esas almas que Él quiere, porque los que llaman a la vida son tres: esposo, esposa y Dios, llamando a la vida, porque Dios tiene necesidad de ser Padre y Él, en su infinita sabiduría, se sometió a nosotros. Sí, muchachos, yo no les puedo decir por qué. Yo sencillamente le diría hoy: Señor, ¿cómo cometiste esa brutalidad? Pero no le puedo decir a Dios eso. ¿Por qué? Porque Dios es sabio y Dios en su sabiduría lo quiso así. Se sometió a nosotros para un deseo profundo que tiene en su corazón de seguir poblando la tierra. Y ahorita le hablaban de apertura a la vida y lo importante que es la apertura a la vida. Cuando nosotros tenemos nuestros abrazos conyugales, ¿cierto? Los debemos tener con apertura a la vida, porque la apertura a la vida es apertura a Dios, que es la vida. Porque la apertura a la vida es que nosotros podamos ir tras esa felicidad de ¿qué? De ser, de cumplir con esa vocación divina que nos dio Dios. Dios nos dio una vocación divina de la paternidad. Matrimonio, Dios quiere seguir siendo Padre a través de ti y de nosotros. La gran tristeza de Dios es que nosotros, Él sometió a nosotros, por eso yo diría entre comillas: Señor, qué brutalidad cometiste, porque nosotros no le queremos seguir haciendo padres. Porque el hijo para nosotros, como le decían ahorita, es una carga. El hijo para nosotros es un riesgo, es un peligro. El hijo para nosotros es lo siguiente en los planes y no lo primero en los planes como debería ser. El hijo es un regalo de Dios y ahorita se lo decían. Y yo les pregunto, matrimonios, ¿uno cómo recibe un regalo? ¿Cómo? Con alegría, con gratitud. Gracias, me has regalado un hijo. Con humildad y con amor. Y cada que nosotros quedamos en embarazo, ojo, porque muchas veces decimos estar abiertos a la vida y utilizamos el método porque estamos abiertos a la vida, ¿cierto? Pero esa apertura a la vida es una apertura física y no afectiva. Porque hay de que llegue el otro hijo, ¿cómo nos cuesta? Y es porque tenemos una apertura física pero no afectiva. Acuérdense que cuando nosotros utilizamos los métodos de reconocimiento de la fertilidad, que ya vamos a empezar a hablar de ellos, nosotros los utilizamos para estar abiertos a la vida. Y los utilizamos diciéndole al Señor: Señor, si necesito de pronto espaciar con el método, yo lo voy a utilizar para espaciar y tú me acompañas. Señor, tú me acompañas, tú me respaldas, porque el que va a crear la vida al final es Él. Y Él es el que va a decidir entonces si sí quiere mandar esa vida o no. Y si manda, le decimos: Señor, ya hablaste, querías otra vida. No quiere decir esto que los métodos no sean efectivos y ahorita vamos a ponernos a hablar detenidamente del método porque, ojo, de los temas que más le cuestan a los matrimonios es el método. De los temas más duros para un matrimonio es el método. ¿Por qué? Porque nosotros nos cuesta todo lo que sea autodominio, autodisciplina, abiertos a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y porque además, efectivamente, tenemos que llevar un proceso de conocimiento de nosotros mismos, ¿sí? Que ya vamos para allá. Pero antes, miren esto, ahorita les decía, si tú te quieres acercar al fin, consigues felicidad, pero si te quieres alejar del fin para el que fuiste creado, consigues tristeza, ¿cierto? Y precisamente la Humana Evita, que ahorita le hablaron de ella y no me voy a extender ahí porque se las hablaron muy bien, la Humana Evita nos va a venir a decir: muy bien, matrimonios, ustedes quieren ser felices, entonces acérquense al fin. ¿Y cuál es el fin del matrimonio? La unión y la procreación. Díganlo sin miedo, díganlo con convicción y con felicidad, porque decimos unión y procreación.
No, unión y procreación, que fue para lo que fui creado y es con lo que yo voy a ser feliz, ¿cierto? Y la Humanevite nos dio ese regalo de mostrarnos la espiritualidad y el plan de Dios para el matrimonio. Todos los matrimonios debemos leernos la Humanevite, porque esa es la ruta de guía para nuestra espiritualidad. Ahí sabemos el Señor a qué nos llamó, ahí sabemos el Señor cómo nos respalda, ¿cierto? Ahí nos muestra Pablo VI, por ejemplo, la ilicitud de los métodos contraceptivos, que ahorita ya a nivel estructural les vamos a mostrar por qué. Ahorita les dijeron por qué no, pero a nivel de estructura les vamos a mostrar por qué los medios contraceptivos van en contra de la vida, ¿sí? Y cómo deterioran todo el organismo de la mujer. Pero también nos va a hablar de la licitud, en cambio, de los periodos, de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, porque le estamos apuntando a los periodos fértiles o infértiles de la mujer. Miren, no hay algo que a mí me haya dado más felicidad que yo y Diana Catalina García sepa si estoy fértil o infértil, con convicción, porque el método me lo muestra. Y no hay nada que me haya dado más plenitud, por ejemplo, de yo saber que reconozco esos periodos fértiles y que inclusive, miren Dios cómo es de astuto, ese tiempo de fertilidad es un llamado a la vida. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la mujer es fértil es cuando más disfruta el abrazo conyugal, porque está más lubricada, es cuando el hombre más puede disfrutar también el abrazo conyugal. Muy astuto el Señor, como quien sabe, ¿cierto? Es en esos tiempos que quisiera que estuvieran, ¿cierto? Pero efectivamente también nos va a acompañar los métodos para espaciar los hijos, y el Papa Pablo VI en su encíclica nos dijo de la licitud de poder utilizar esos medios. Es más, el método de reconocimiento de la fertilidad se lo inventó Dios, porque Él puso en la mujer periodos fértiles e infértiles. Se lo inventó Él, porque Él sabía que de pronto íbamos a tener que llegar a casos que íbamos a tener unos motivos serios, graves, de peso, para espaciar los hijos, para decirle al Señor, Señor, yo sé que esta es mi misión, pero ahorita debo espaciarlo por un tiempo determinado o indefinido, ¿cierto? Por algunas causales. Entonces, en la Humanevite, el Papa Pablo VI nos va a resguardar en eso, ¿cierto? Por eso les digo, en la Humanevite está nuestra hoja de ruta en cuanto a espiritualidad del matrimonio, el plan de Dios para el matrimonio y cómo la iglesia nos acompaña como matrimonios. Y después de María, muchachos, también hay que tener algo muy presente. El Señor es tan sabio que Él no dice tenga hijos a lo loco, no. Él también dice que hay unas causales, y ahorita sé que se los mencionaron, pero que no se nos olvide esto. Hay unas causales para espaciar los hijos. Nosotros no evitamos un embarazo, nosotros espaciamos. ¿Por qué? Porque siempre estamos abiertos a la vida. Siempre en oración el matrimonio debe tener muy presente que se toma en oración la decisión si vamos a espaciar y cuándo no. Y otra cosa es que hay que estar evaluando periódicamente cuando estamos espaciando los hijos, evaluando que no entremos en un egoísmo. ¿Por qué? Porque podemos decir, si es que tenemos un problema económico, listo, vamos a arrancar a solucionar el problema económico. Van 6 meses, no evaluamos y seguimos de largo. Y de pronto ya solucionamos el tema económico y nos quedamos espaciando un hijo y Dios con ganas de darnos un hijo. Y nosotros nos vamos cerrando de esa manera, pero yo les digo, no nos podemos cerrar a la vida. Siempre, en todo momento, que la oración nos ilumine cuándo es momento de espaciar y cuándo es momento de dar vida en nuestros hogares. ¿Qué es un método de reconocimiento de la fertilidad? Eso es bueno saberlo. ¿Qué es? Un método de reconocimiento de la fertilidad es usted aprender cómo se comporta el aparato reproductor para identificar cuándo está fértil y cuándo no, mediante un medio natural.
y sabemos que los métodos de reconocimiento de la fertilidad son los que realmente están aprobados por nuestra iglesia. ¿Qué no son el método de reconocimiento de la fertilidad? Muchachos, son tan eficaces que lo podemos tomar para cerrarnos a la vida. Son tan eficaces que nos podemos cerrar en la vida. ¿Por qué? Porque, vamos a llevar un método natural, sí, el que no me hace daño. ¿Para qué? Para evitar un embarazo. Mucha gente lo está tomando así, tristemente. Les quiero dar, para que tomen apunte, qué debemos tener en cuenta para escoger un método de reconocimiento de la fertilidad. Antes de eso, muchachos, nosotros en Lazos hablamos del método de ovulación Billings, pero podemos escoger cualquier método de reconocimiento de la fertilidad, que sea realmente lícito, que el medio y el fin sean lícitos. Nosotros le hablamos del método de ovulación Billings porque es fácil, porque no es costoso aprenderlo a llevar. No tiene que ser gente demasiado experta, y por decir, hay gente que vive en lugares donde no hay internet y allá pueden llevar el método, tomando nota en una hojita o si tienen datos en una planilla virtual. Lazos no nos dice a nosotros tiene que llevar el método, no, que llevemos un método que sea lícito, ya, punto. ¿Qué debemos de tener en cuenta para escoger un método de reconocimiento de la fertilidad? Primero, eficacia del método, que sea un método que sea confiable para nosotros. Que aumente el amor conyugal entre los esposos. Muchachos, qué importante esto. Nosotros como hombres tenemos que involucrarnos con nuestras esposas para llevar el método, porque realmente el método pierde eficacia si el hombre no se involucra. Yo necesito, muchachos, realmente que nosotros como hombres nos involucremos que nos involucremos en esta parte reproductiva del hogar, que se planee, que no nos volvamos, usted lleva el método, sí, como cuando estábamos llevando las pastillas, sí, vaya y compre las pastillas. Muchachos, nos toca involucrarnos a nosotros, nos toca involucrarnos. Que una y ordene las relaciones conyugales. Qué importante eso, muchachos, que no nos volvamos como animalitos. Que no haya riesgo para la salud de ninguno de los cónyuges. Que cultive la involucración de la pareja al llevar el método, teniendo en cuenta que la responsabilidad y el don de un hijo es ambos. Que sea moralmente aceptado, que se cumpla con los fines del matrimonio, que sirva para todas las etapas de la vida. Muchachos, tenemos que tener en cuenta estas cosas para elegir un método de reconocimiento de la fertilidad. Esto es fundamental, pero no es que lo tome la decisión la esposa o el esposo, no. Se toma en conjunto para que los dos lo puedan llevar. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces, Diana, entre un método de reconocimiento de la fertilidad y un anticonceptivo? Es básico. Resulta que el anticonceptivo lo que hace es frustrar el proceso generador de vida como Dios lo quiso, ¿cierto? En nosotros, de una forma natural, el Señor ha puesto todo un proceso generador de vida que ahorita lo vamos a ver. El método anticonceptivo lo frustra, ¿sí? Porque lo que hace es llenar a la mujer de hormonas o tener una relación sexual que no es placentera utilizando un condón o llegando al coito interrumpido, que sabemos que desde el
Nuevo Testamento está condenado como el pecado de Onán. ¿Por qué? Porque es rechazar la vida. Onán, ¿qué hacía? Para no darle descendencia a su hermano, botaba el semen en la tierra. Y el Señor le condenó ese pecado. Porque es que botar el semen en la tierra es rechazar la vida. Y nosotros, para no ser de la cultura antivida, para no rechazar la vida, tenemos que ser pro vida. Y el ser pro vida va desde nuestros cuerpos, que tanto tú cuidas y respetas tu cuerpo como esa maravillosa estructura que Dios formó para dar vida. En cambio, los métodos de reconocimiento de la fertilidad no frustran el proceso natural de vida, ¿sí?, sino que se valen de esos tiempos infértiles, ya sea para espaciar, o esos tiempos fértiles para poder buscar un hijito, ¿cierto? Ahora, dentro de las bondades que tenemos de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, muchachos, muchos. Primero, no hay nada más hermoso que yo saber que mi esposo sabe yo por qué estoy pasando. Sabe muy bien cuál es mi etapa fértil o infértil, sabe muy bien que tal vez estoy un poquito estresada, todo eso lo vemos en una planilla. Segundo, saber que mi esposo me habla y me dice, mi amor, ¿será que hoy podemos tener el abrazo conyugal? Y no simplemente me busca y ya, y no tiene consideración de pronto si hemos decidido espaciar los hijos, no tiene consideración de mí, que de pronto, digamos, una mamá que tiene 4 o 5 hijitos, que les da a todos homeschooling, que tiene que ocuparse de la casa, o sea, es una mamá que puede estar cansada, agotada, y tal vez sea un motivo serio para poder espaciar los hijos. ¿Qué tanto mi cónyuge, cierto, es considerado conmigo? Y dice, sí, mi esposa está ahorita hay que espaciar los hijos, hay que darle un poquito, cierto, de ventajita para cuando llegue el otro. No hay nada más hermoso que yo saber que mi esposo, que sabe en qué momento del ciclo estoy, y si queremos buscar hijitos, entonces estemos en los momentos de fertilidad. Pero miren esto, eso es lo que a mí más me gusta. No hay nada más hermoso que saber que un matrimonio está espaciando un hijo y de repente sabe el esposo, ambos saben que están en tiempo fértil y dicen, mi amor, pero es que estamos en tiempo fértil y lo estamos espaciando. Mi amor, pero tengo un deseo tan profundo de estar contigo. Mi amor, que sea la voluntad de Dios. Y tienen su abrazo conyugal. Muchos de ellos no quedan en embarazo, porque ¿quién es el que al final decide crear un alma? Dios. Dios es el que decide crear un alma, ¿cierto? Otra bondad del método es que ayuda a monitorear la salud reproductiva de la mujer. Tuvimos un caso el año pasado de una mujer que constantemente tenía unas secreciones de moco transparente todo el ciclo. Bueno, ¿nosotros qué hacemos como instructores? Vamos a examinar a ver qué está pasando. Miremos otro ciclo, igual. Tercer ciclo, igual. Querida amiga, para el ginecólogo. Aquí hay algo que no está bien, ¿cierto? No se están dando las fases del ciclo como se deberían dar. Fue donde el ginecólogo la examinó y le dice, mujer, ¿usted cómo hizo para darse cuenta que tenía un cáncer de cuello uterino temprano? Díganme en qué método anticonceptivo les puede dar a ustedes eso. Monitorear su salud reproductiva. ¿Sí? Es un método que, como lo decía mi esposo, o sea, nosotros estamos seguros de estar abiertos a la vida a pesar de que estemos espaciando. Es un método que nos va a ayudar a incentivar la comunicación. El solo hecho de que mi esposo en la noche me tenga que decir, pues tuvimos una pequeña discusión en la tarde, pero llega en la noche y me dice, mi amor, ¿cómo estuviste hoy? Y yo sin ganas de hablarle, pues más chica, me tocó hablarle. No, pues bien, no, pero pues ¿cómo estuviste? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste en tu vulva? Esto y esto. Ya eso es una apertura impresionante para el diálogo. ¿Sí? ¿Qué otra bondad podemos ver en el método? La licitud entonces de que no estamos faltando y que el método mismo se encarga de llamar a la vida. Como les decía, esposos que los están utilizando para espaciar y de repente en embarazo. Bueno, a ver, no cumplimos la regla, no sabíamos, pero estuvimos juntos y aquí estamos, ¿cierto? Entonces, esas son dentro de algunas bondades del método, lo que el método de reconocimiento de la fertilidad les puede ofrecer a ustedes, que no se lo va a ofrecer un anticonceptivo, que como les decía, el anticonceptivo lo que hace es que un abrazo conyugal no sea natural, ¿cierto? Y nosotros
Como misioneros nos tenemos que examinar en esto, porque nos hemos dado cuenta de misioneros que están utilizando de pronto métodos anticonceptivos o coito interrumpido. Muchachos, ¿a qué estamos? O sea, si vamos tras el plan, si vamos tras el fin que nos va a dar felicidad. Si estamos diciéndole al Señor, cumplir, o sea, nosotros somos un sacramento, y acuérdense que cuando fuimos al altar, ¿qué nos preguntó el Padre? ¿Ustedes están dispuestos a recibir de Dios todos los hijos que les quiera regalar? Y dijimos como borreguitos, sí. Y algunos en la mente dijimos que no, o tal vez no. Y eso inclusive puede declarar nulo un matrimonio, porque el matrimonio se hizo para unirnos profundamente y para darle hijos a Dios, ¿sí? Y después de Dios, ahora tenemos muchos tipos, como mi esposo le decía ahorita, nosotros hemos de alguna manera enseñado el método Billings. ¿Por qué? Porque nos hemos certificado en ellos, porque nos parecen más sencillos, pero hay muchos. Por ejemplo, el método del ritmo, que es el método que le llamábamos el de la abuelita, el de Gino Naus, que creó el médico Gino Naus, y que decíamos, pero eso no sirve y no para tener hijos con un ritmo. ¿Pero por qué? Es un método científico, válido, pero es un método que no le sirve a todas las mujeres, porque no todas las mujeres tenemos ciclos regulares. Eso se basa en un cálculo estadístico después de examinar de 6 a 12 meses, y en esos 6 a 12 meses que vamos a examinar, la mujer cuando está siendo fértil, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que la mujer no todos los ciclos son de 30, de 28 o de 35 días, van a tener ciclos de 40, 45, de un año. A ver, dígame, un ciclo de un año, ¿cuál es? El posparto, la lactancia, ¿cierto? Y el método del ritmo no sirve para esa clase de etapa reproductiva, ¿cierto? Tenemos también el método de la temperatura basal, que salió por allá en el año 1930. ¿En qué se basa la temperatura basal? Resulta que se dieron cuenta que la progesterona en la mujer sube inmediatamente después de que la mujer ovula. Entonces, a través del rastreo de la temperatura, yo me puedo dar cuenta si estoy ovulando o ya pasé de la ovulación, porque se suben los grados a 0.2, de 0.2 a 0.5 grados, ¿cierto? Entonces, es mediante la toma de la temperatura que yo me voy a ir dando cuenta. Pero, ¿qué pasa? Ojo con esta, que yo creo que a ninguna misionera nos da para este método. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que estar durmiendo 8 horas y no levantarnos ni una sola vez en la noche. Para mí eso es casi un castigo, ¿cierto? Porque si siento que más tallar la vejiga, que me toca levantarme. Porque si yo me levanto, ya la temperatura que me tomo no va a ser válida y tengo que dormir 8 horas. A ver, levántate acá, ¿quién está durmiendo 8 horas? ¿Cierto? Entonces no nos va a servir un método como estos. Tenemos que ir evaluando, ¿cierto? Si me sirve o no me sirve. Tenemos el método sintotérmico, que es una combinación ¿de qué? De la temperatura basal, de poder identificar la sensación y el moco, que ahorita vamos a hablar del bendito moco, la sensación y el moco, y combinarlos para hacer como un doble cotejo de fertilidad, pero se vuelve más complejo llevarlo porque son más indicadores, ¿cierto? El método de ovulación, que ya le vamos a hablar de ellos, y el método Creighton, que es lo último en los métodos de reconocimiento de la fertilidad, y es muy buscado para poder buscar hijitos. Las parejas que tienen de pronto infertilidad pueden buscarlo a través del Creighton. Él está basado en ¿qué? En una estandarización y observación del moco, y en una tecnología que se llama la Naprotechnology. Allí entonces, ¿qué hacen el método Creighton? No solamente van a ver mis planillas de cómo yo anoto mi sensación y mi apariencia todos los días, que es lo que se hace en el Billings, sino que además me van a hacer estudios anatómicos, me van a hacer imagenología, me van a hacer estudios hormonales para ver si de pronto hay algo que está fallando y por lo cual el matrimonio no está quedando en embarazo, ¿cierto? Pero también perfectamente se puede utilizar para espaciar los hijitos. ¿Por qué la comunidad no ha optado por este método? Porque es un poco más complejo de llevar, ¿cierto? Más técnico para llevar, y nosotros necesitamos algo más sencillo que el que no sabe leer, escribir, y el que inclusive no tuviera visión pudiera llevarlo, ¿sí?
Y después de Dios, Método de reconocimiento de la fertilidad, un estilo de vida. El señor John y la señora Evelyn Billings fueron los que descubrieron el método de ovulación Billings. Y les voy a contar un poquito la historia de cómo fue. Un obispo de Australia le dice al doctor Jones: ve, necesito que me ayudes a investigar sobre el tiempo fértil e infértil de la mujer. Eso fue en el año 53. Y el doctor le llegó y le dijo: señor obispo, pero es que yo no soy ginecólogo, yo soy neurólogo. No, no importa, ayúdeme con eso. Y entonces él dice que va a escribir un artículo en 3 meses y se lo entrega. Pasan esos 3 meses y se le fue de largo el apostolado. Ya llegó y toda su vida se dedicó al método de ovulación Billings y su esposa se le unió en el camino. Hicieron un estudio de casi cerca de 850,000 mujeres, leyendo la planilla diaria, y con eso empezaron a sacar las reglas que hasta hoy en día no han cambiado en nada. Se ha cumplido a la perfección. Luego de que se unió la esposa, se unieron 2 doctores más, el doctor Brown y el doctor O'Deblack. El doctor Brown identificaba la parte hormonal de las mujeres, entonces las mujeres llevaban su gráfica diariamente y la mujer se hacía un examen de hormonas y se daba cuenta que lo que iba ya planillando en su casa todos los días era lo que estaba pasando realmente en el cuerpo. Y así se dieron cuenta que era eficaz el método. También quería decirle, el método de ovulación Billings se basa en llevar anotación diaria de qué sintió y qué vio la mujer durante el día. Este es el aparato reproductor masculino. En esta parte podemos ver la vejiga, en esta parte la uretra, el pene, el escroto, los testículos. Encima del testículo podemos encontrar el epididimo. Este es el conducto deferente, la próstata y la vesícula seminal. Pero toda la parte reproductora del hombre inicia en la cabeza, donde está el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo le envía una señal a la hipófisis y la hipófisis manda 2 hormonas a los testículos, que son la FSH y la LH. La FSH es la que primero la envía y activa una célula que se llama Leydig, y la LH activa la testosterona y con eso inicia la creación de espermatozoides y luego su madurez. Dentro de la creación de espermatozoides, los hombres son capaces de crear 120 millones de espermatozoides por día, de los cuales, de esos 120 millones, en cada eyaculación salen entre 40 millones y 50 millones, pero solamente 200 espermatozoides llegan hasta el óvulo y solo uno logra fecundar el óvulo, o 2 o 3 en el caso de que sean mellizos, trillizos, pero podemos ver cómo se inicia. Entonces, aquí, devuélvelo por ahí. Entonces, cuando envía la señal acá a los testículos, manda la hormona, se produce la testosterona. Ya cuando madura el espermatozoide,
se vienen para el epididimo, el epididimo, y este epididimo tiene una longitud de 6 metros. ¿Por qué 6 metros? Porque es un conducto que va enrolladito encima del testículo y tiene aproximadamente 6 metros. Luego sale el espermatozoide y viene viajando por el conducto deferente y viene y pasa por la vesícula seminal y la próstata, que llega y generan una secreción para mantener la vida de los espermatozoides hasta depositarse en la vagina. Estas secreciones que le dan la vesícula seminal y la próstata son un 90% y solo un 10% son espermatozoides. Esto permite que llegue hasta la vagina, y ya mi esposa le va a contar qué pasa de la vagina para poder que sobrevivan hasta llegar al óvulo. Así funciona. Bueno, y después de que pasan acá, reciben estas secreciones por la vesícula seminal y la próstata, bajan por la vía uretral y salen por el conducto eyaculador. Así funciona el aparato reproductor masculino. Bueno, muchachos, ¿no les parece muy precioso conocer esto? A ver, conocer eso es que yo también conozca mi cuerpo y alabe a Dios por esa creación y ese don. La charla se llama Reconociendo el don de la vida. El don de la vida está inscrito en nuestro aparato reproductor, porque Dios así lo quiso, ¿cierto? Y vamos a ver ahora el de la mujer. La mujer, como ustedes se van a dar cuenta, eso que tanto nos dicen que es más compleja, acá lo van a ver, que sí que es más compleja, ¿cierto? Resulta que la mujer, nacemos con alrededor de 350.000 folículos más o menos, que vamos a ir agotando a partir de la menstruación. ¿Quién como Dios? Póngase de pie un momentico, que hay muchos cabeceando. Póngase de pie un momentico, porfa. Mauricio, hermano, de pie, hermano. Estirémonos un poquito, muchachos. Vamos a hacer un esfuerzo, muchachos, que la verdad, este tema es importante. Es de pronto muy teórico, pero la verdad, muchachos, es importante que nosotros lo conozcamos. ¿Y después de Dios? Este tema es como eso cuando decían los apóstoles, qué duro es este tema, qué duro es este lenguaje, ¿cierto? Eso mismo pasa con este lenguaje, porque además de que es un poco más académico, ¿cierto? Nos cansa un poquito más. Pero miren, muchachos, conociendo esto, nosotros le estamos apuntando a la paternidad responsable de la que nos habló Pablo VI, porque Pablo VI dice, paternidad responsable es, usted sabe cómo se da el proceso generador de vida en usted. Usted sabe cómo qué le tiene que agradecer a Dios por cómo en usted dejó inscrito ese don de la vida. Entonces nos cuesta mucho, pero nos vamos a esforzar. Entonces les decía que las mujeres nacemos con alrededor de 350.000 folículos que vamos gastando desde nuestra primera menstruación hasta la menopausia. Caso contrario el hombre, porque el hombre, ¿cierto?, mantiene en constante producción de esperma. Esos folículos van a estar acá en los ovarios, ¿sí?, ahí amontonaditos. Funciona el mismo eje hipotálamo-hipófisis del que les hablaba ahorita mi esposo en la mujer. El hipotálamo le envía una señal a la hipófisis y la hipófisis va a enviarle una señal a los ovarios. O sea, después de la menstruación, ojo pues para que vayamos entendiendo muy bien así el ciclo. Después de la menstruación, la hipófisis va a mandarle una señal a los ovarios para que empiecen a activarse los folículos y van a crecer unos más que otros. Cuando empiezan a activarse los folículos, se va a segregar en los ovarios una hormona que se llama el estrógeno, ¿cierto? Y el estrógeno va a hacer dos cosas: a empezar a engrosar el endometrio, que es como la cunita del bebé, ¿cierto? Y otra cosa que va a hacer es que va a activar el cervix.
Acá en el cervix, cuando nosotros somos infértiles, hay un tapón denso, grueso de moco. Y si esto está tapado, ¿qué quiere decir? Que no entra nada, ¿cierto? Y que los espermatozoides, cuando están infértil la mujer, los espermatozoides duran minutos, máximo 1 hora. Pero cuando la mujer está fértil, cuando tiene acá esa segregación de moco transparente, ojo muchachos con esto. Acá les estamos enseñando, pero ustedes con esto no pueden ir a decir que van a ir a llevar el método, ¿sí? Tienen que tomar una instrucción personalizada porque estas son generalidades, listo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el estrógeno va a activar el cervix para que se segregue un moco transparente, fluido. Ese moco hace que se descienda el tapón y ¿qué también va a hacer? Va a nutrir los espermatozoides, los va a seleccionar porque no todos los espermatozoides son buenos y los va a transportar, a lanzar como autopistas rápidas hacia la trompa de falopio para encontrarse con el óvulo cuando salga. Entonces, eso lo va a hacer el estrógeno, ¿cierto? Cuando la hipófisis se da cuenta que hay un folículo que está creciendo más que los otros, ¿qué va a hacer? Le va a mandar otra señal a los ovarios que se llama la LH, la hormona leutinizante, para que ese folículo que está gordito, el más grande, sea lijado y pueda salir el óvulo, ¿sí? Entonces va a salir el óvulo acá a empezar este camino y se va a quedar acá un cuerpo que se llama cuerpo lúteo, donde salió el óvulo segregando progesterona. ¿Qué va a hacer esa progesterona? Va a terminar de engrosar el endometrio, a nutrirlo bien para que si hay una vida pueda agarrarse, adherirse de ese endometrio, ¿sí? Y lo segundo es que va a empezar acá, le manda una señal a las bolsas de Shaw, que son estos pliegues, para que segreguen manganeso y sequen todo fluido de la vagina. Y por ende se va a empezar a formar otra vez el tapón denso, grueso de moco acá. ¿Qué pasa? Si nosotros cuando sale el óvulo tenemos un abrazo conyugal, esto está destapado, los espermatozoides se alimentan, se nutren, viajan rápidamente y se van a encontrar a esta altura de la trompa de falopio con el óvulo. Y ahí celebraríamos la vida, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Si hay vida, entonces la progesterona se va a quedar acá, va a tapar esto bien tapadito. Ustedes se dan cuenta que cuando estamos en embarazo, de los exámenes que nos hacen es la progesterona. Como su nombre lo dice, va en pro de la gestación, en pro de la vida. ¿Por qué? Necesitamos sellar eso para que no entren bacterias ni nada que pueda atentar contra la vida, ¿cierto? Si de pronto no hubo fecundación, ¿qué va a pasar? El óvulo se va a desintegrar y como se va a desintegrar y no hubo vida, el organismo lee eso y ¿qué va a pasar? El endometrio que fue preparado para recibir la vida se va a desprender. Y eso que se desprende es lo que nosotros vemos luego cuando empieza el otro ciclo. Un ciclo empieza con la menstruación y termina el día anterior a que regrese la menstruación. La menstruación es ese endometrio que va a descender, ¿cierto? Ojo con los mitos de que no, yo como estoy menstruando entonces no estoy siendo fértil. No, porque ahorita van a dar cuenta que la menstruación se puede unir con la ventana de fertilidad y lo que menstruamos no es el óvulo. Sí, que muchas personas decían, no, yo ahorita ya no puedo quedar en embarazo porque estoy vaciando el óvulo. Por Dios, ¿quién les dijo eso? Uno no vacía el óvulo es una cosa microscópica, lo que sale es el endometrio, ¿cierto? Porque como las mujeres somos tan creídas, nos gusta estrenar casita para los bebés y cada mes se desprende ese endometrio, ¿sí? Bueno, y acá en la vulva, ojo, va a ser muy fundamental. Así como nosotras no necesitamos ir al baño a ver que hay sangre para saber que llegó la menstruación, hay unas que dicen, Diana, sentí que me hice chichi, Diana, algo me bajó, Diana, siento unas burbujas, todo eso lo sentimos es acá, en la parte externa de la vagina, en la vulva, ¿sí? Y de esa manera natural yo voy a aprender a reconocer que hay un moco bajando, y lo voy a reconocer ahí en mi vulva. Ese moco me dice a mí si estoy fértil o infértil. Esa sensación en la vulva del moco me va a decir si estoy fértil o infértil. Y yo con seguridad sabré si hoy estoy fértil o estoy infértil, ¿cierto? Bueno, con respecto a los anticonceptivos rápidamente, les decía, les voy a mostrar cómo actúan acá. Ojo,
Los contraceptivos, por ejemplo, llámese el preservativo, va en contra del proceso generador de la vida porque lo que hace es obstaculizar que se cumpla el PER. ¿Qué es el PER? Penetración en la vagina de la mujer, eyaculación dentro de la vagina de la mujer y retención de líquido seminal. Debemos cumplir esas 3 condiciones para que nosotros tengamos un abrazo conyugal moral, lícito, ¿sí? Y el condón va a impedir la eyaculación dentro de la vagina, ¿cierto? ¿Qué van a hacer los hormonales? Van a tener 3 mecanismos de acción. Ojo a esto. El primer mecanismo va a ir en contra de ¿qué? De que la mujer ovule, de que salga el óvulo, ¿cierto? Eso la mayoría son los que están a base de progesterona que hacen eso, que la mujer no ovule. Es el primer mecanismo, son los que llamamos los anticonceptivos o contraceptivos anovulatorios, ¿sí? Los segundos, ¿qué van a hacer? Van a actuar sobre el cervix, para que en el cervix no se produzca ese moco fluido, ese moco transparente, ¿cierto? Sino que siempre haya acá ese tapón y por ende no van a sobrevivir los espermatozoides. Los espermatozoides con el moco fértil duran de 3 a 5 días, ¿cierto? Entonces va a dañar todo este mecanismo en el cervix de la mujer. Y el tercero, que es el más peligroso, el más doloroso para nosotros, es el mecanismo antiimplantatorio. ¿Qué va a pasar? Resulta que no le atinan a que no ovule, no le atinan a que no haya moco, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Que este endometrio sea delgadísimo y que no se pueda adherir ninguna vida allí. Y por ende lo que estaríamos teniendo son microabortos, ¿sí? Que sería un aborto, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos? Resulta que estos 3 mecanismos van en contra de la vida, como ustedes lo ven, y en cambio este método que solamente se va a basar en esa sensación va en pro de la vida, va en pro de la salud de la mujer, ¿cierto? Va en pro de que mi esposo me conozca lo que pasa a mí y que yo conozca lo que pasa en él, ¿sí? Entonces, algo que a nosotros nos debe quedar súper claro como misioneros es: no utilizamos métodos contraceptivos porque me estoy alejando del plan de Dios para mí, me estoy alejando de mi felicidad, me estoy alejando de tener un matrimonio pleno. Eso nos debe quedar claro, muchachos, de ver cómo funciona esta estructura tan hermosa y compleja de la mujer, ¿sí? Bueno, eso se los explicamos ahorita a mi esposito. Así se elabora la gráfica de una mujer. Este es el ciclo, un ciclo de una mujer. Se inicia con la menstruación, luego sigue con la fase preovulatoria, luego viene una ventana de fertilidad y luego sigue una fase posovulatoria. Esta parte normalmente es variable y es infértil. Esta parte es la parte fértil de la mujer y después de la ovulación es todos los días infértiles. Normalmente las reglas se aplican siempre durante este periodo hasta el día cúspide y hasta la regla del día cúspide, pero de acá para acá ya no se aplica ningún tipo de reglas. Sigamos con la otra diapositiva, por favor. Las mujeres normalmente hace muchos años tenían ciclos regulares y ya con todo el tema de la alimentación, todo el tema de la contaminación ambiental, el estrés y todo esto, han venido descuadrando su ciclo. Y una mujer puede tener ciclos cortos o ciclos largos, pero el método de ovulación Billings nos acompaña en el método, sea en ciclos largos o ciclos cortos. Una mujer puede que no tenga aquí fase preovulatoria. Y como nos damos cuenta si está fértil o infértil, cada día nos está acompañando y vamos confiados si vamos cumpliendo las reglas. O puede tener
un ciclo promedio y tiene 4 días de fase preovulatoria y no hay problema. O puede tenerlo largo y nos sigue acompañando. O puede tener un mes, un ciclo corto y al siguiente ciclo puede tener un ciclo largo y no va a haber ningún problema, muchachos. Esa es la confiabilidad del método, la eficacia del método. La naprotecnología es el sistema de salud natural basado en un diagnóstico integral de la infertilidad para aplicar un tratamiento específico y personalizado. La siguiente, porfa. La naprotecnología, pilares de estudio. Este es un método, es el último método del cual hablaba mi esposa. Y se tiene, vean, modelo Creighton. Se le hace el estudio de las hormonas, o sea, llevan el método Creighton. Le hacen el estudio a las hormonas, le hacen un estudio de imagen y le hacen un estudio anatómico. ¿Para qué? Para ir en busca de la vida. Hay personas que en sus ciclos, hay mujeres que en sus ciclos no dejan identificar muy bien la ventana de fertilidad, pero con la ayuda de este método llegan y le hacen un estudio y le son capaces de determinar cuáles son los días, así sean muy pocos, de fertilidad, buscando esa vida, y mucha gente ha podido quedar en embarazo, personas que decían que no, que es que eran infértiles, que no, pero esto ha sido la ayuda para ellos. La planificación familiar natural es una forma en que una pareja pueda permanecer fiel a los planes de Dios para el matrimonio sin violar el doble propósito del acto sexual. La siguiente, por favor. La maternidad es la máxima expresión de la feminidad de la mujer, porque colabora con Dios en crear vida y material y mantenerla. Juan Pablo II declara que de todos los atributos que ha recibido la Virgen, el más importante es el de madre, ya que servir significa reinar. Bueno, el haber visto cómo funcionan nuestros aparatos reproductores nos tiene que llevar a tener una gran autoestima de ese don de la vida en nosotros. Ojo, la anticoncepción rechaza a la mujer, la anticoncepción rechaza el matrimonio y rechaza la vida. Y nosotras mujeres, si nos amamos, no podemos dejar que nos estén diciendo que esa manera tan hermosa, armoniosa y sincronizada en la que funciona nuestro aparato reproductor, como si fuera algo feo, malo y que necesita ser dañado. En cambio es algo hermoso y tenemos que tener una autoestima de ese método. Para que nosotros seamos fértiles, parejas fértiles, necesitamos cumplir con unas condiciones. Primero, que haya unos buenos niveles hormonales tanto en hombre como en mujer para que se pueda dar la ovulación y que el endometrio esté engrosadito. Segundo, que las trompas de falopio sean permeables y tengan buen movimiento para que el óvulo vaya nadando al encuentro con el espermatozoide. Tercero, ojo, hombres, porque muchas veces hemos dicho, si somos infértiles es porque mi esposa es infértil. No, si el hombre no tiene buen reconteo espermático, si sus espermatozoides no tienen buena movilidad y buena morfología, podemos ser un matrimonio infértil, ¿sí? También que el endometrio pues esté apto para recibir la vida, esté engrosadito para que la vida se adhiera a él, que haya una relación armoniosa entre los esposos, eso también es fundamental para que seamos fértiles, y que el cervix esté funcionando bien y segregando ese moco fértil, ¿cierto? Fluido. Ahora, ¿qué dice la Iglesia ante la infertilidad? Entonces nos dice cosas como utilicen la naprotecnología, que es una tecnología natural de la procreación, pero no la fertilización in vitro, que está tratando la vida como un objeto, jugando con los embriones, este me sirve, este no me sirve, ¿cierto? Y por último, para terminar esta charla, a ver,
una parte del testimonio que tal vez mi esposo no les contó. Nosotros llevamos 8 años casados, deseando ardientemente ser papás y pues no hemos podido serlo, ¿cierto? Porque el Señor en su infinita sabiduría y voluntad no ha querido que seamos papás todavía, ¿sí? Pero entonces nos hemos visto impelidos de que esta charla tenga un lugar, para ellos haya un lugar para esos matrimonios que son infértiles mas no infecundos. Ojo, infertilidad no es igual a infecundidad, porque nosotros damos vida. A través de cada matrimonio que acompañamos, de cada retiro que hacemos, de cada alma que le ayudamos, estamos dando vida. Porque dar vida no es simplemente dar vida física. Nada hacemos dando vida física, pero si no le damos a esos hijos vida espiritual, no estamos haciendo nada. Entonces, matrimonios, este último momento de esta charla está dedicado para los matrimonios que son infértiles, ¿cierto? Pero no infecundos. ¿Por qué para ustedes, matrimonios? Porque el Señor nos dice: pongan en mí su delicia y yo les concederé los deseos de su corazón. Pero ¿qué necesita decir primero el matrimonio infértil? Señor, tú eres mi delicia. Tu voluntad es mi delicia. Y si tú quieres para mí que yo no tenga hijos, amén. Esa es tu delicia y yo la acepto. Ahora, que el deseo de un hijo sea un deseo legítimo totalmente. Y no está mal el que lo pide. Muy bien pedirlo. ¿Qué nos corresponde a nosotros como matrimonios? Estar abiertos a la vida. Y a Dios le corresponde abrir los vientres. ¿Sí? Porque el Señor, con muchos matrimonios en este tiempo, está queriendo que se repare profundamente la sociedad. Porque matrimonios infértiles, ustedes y nosotros, que queremos la vida y el Señor no nos la ha permitido todavía, estamos llamados a reparar una sociedad para la cual el hijo es una basura. Para la cual el hijo es un peligro, el hijo es una enfermedad, el hijo es una carga. Nosotros estamos reparando el corazón de Cristo porque Dios quiere seguir siendo padre y muchos matrimonios no se lo están permitiendo. Muchos matrimonios basados en su egoísmo no se lo están permitiendo. Y ese es el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros como matrimonios infértiles. Ese es el llamado. Ojo, ojo matrimonio. Porque puede que entre tus planes esté un hijo, pero en el plan de Dios no. Y tendremos que ser felices, dichosos, completos y plenos con ese plan de Dios. Y tendremos que ser felices, dichosos y plenos sabiendo que estamos reparando el corazón de Cristo. ¿Y por qué no? Como Ana, la mamá de Samuel. Ustedes sabían que Ana era estéril. Ana deseaba ardientemente un hijo, ¿sí? Y se lo pedía a Dios. Pero le decía, miren estas palabras tan lindas: Señor, yo tengo un deseo natural de un hijo, pero tengo un deseo sobrenatural de que tu reino se extienda, de que las personas te conozcan y te amen. Ese es mi deseo sobrenatural. Y le decía, Señor, si tú me dieras un hijo, yo te lo consagraría a ti. Yo te lo daría a ti para que él vaya a rescatar este reino de Israel. Y iba donde Elí, un sacerdote que la bendecía siempre, con la misma oración, diciéndole que el Señor te conceda un hijo, ¿cierto? Y ya que tú le has hecho al Señor esa ofrenda del hijo. Y efectivamente, Ana después de mucho llorar, después de mucho orar también, tuvo un hijo. Y al 3er año se desprende de él y lo lleva donde Elí y le dice, este hijo es para ser sacerdote. Y le dio esa donación a Dios. Y Dios le reconoció esa donación, luego dándole 5 hijos más, después de que era una mujer estéril. ¿Sí? Ahora, ella supo poner su delicia en el corazón de Dios. Y para terminar, miren, a los matrimonios infértiles y a los fértiles yo los quiero llamar a que renuncien al hijo. Sobre todo a los matrimonios infértiles, porque los deseamos con ahínco. ¿Por qué los quiero llamar a que renuncien al hijo? Porque es que nuestro tesoro debe ser Dios y solo Dios. No desees con angustia, con dolor, con desespero un hijo, porque los hijos no son tuyos, son de Dios. Y si Dios nos los quiere dar, los recibimos. No desees primero al hijo antes que a Dios y no valores primero el don del hijo antes que el don del esposo.
El don más grande, matrimonios infértiles que el Señor nos ha dado, es ese esposo, esa esposa que tú tienes al lado. Ese es el don más grande que te ha dado. Renuncia al hijo. Y miren, hay un testimonio impresionante de un matrimonio que yo le decía a ella, renuncia al hijo. No, ¿cómo se te ocurre? Es lo que yo más deseo. Renuncia al hijo. No, usted está loca. Renuncia al hijo porque lo deseas primero el hijo que la voluntad de Dios. Y esta mujer en una vigilia de oración lloró toda la vigilia, y toda la vigilia ella sentía que el Señor le decía: renuncia. No, no voy a renunciar. Renuncia. No, no voy a renunciar. Es que yo quiero un hijo, Señor. Yo quiero un hijo. Y peleó toda la vigilia. Unos momentos antes de terminarse la vigilia, ella sintió: está bien, no voy a pelear más contigo. Renuncio al hijo. Renuncio al hijo. Ella dice que cuando renunció sintió que algo estalló en su corazón. Y fue sintió una paz impresionante. Y este matrimonio a la semana quedó en embarazo. Es un testimonio impresionante. ¿Por qué? Porque ella supo decirle: renuncio al hijo porque primero es tu Señor y primero es tu voluntad para mí. Y yo quiero invitar a esos matrimonios que hoy están acá, que no han podido concebir un hijo, a que primero su tesoro sea Dios y luego su esposo, y que lo demás venga por añadidura. Sí, pero aprendan a renunciar al hijo para que Dios vea que genuinamente ustedes lo que primero desean es a Dios en sus corazones. Los voy a invitar a que terminemos esta charla cerrando los ojitos. Vamos a dejar que el Señor, después de esta charla, nos regale unas gracias impresionantes a todos los matrimonios, a los que tienen miedo, para que tengan valor para salir tras ese plan que el Señor les ha dado, a los que tal vez tengan que espaciar, que no les dedicamos mucho tiempo porque mañana van a tener una charla estupenda sobre paternidad responsable, para que si ustedes han decidido con Dios espaciar, Dios los respalde, porque Él es el primero que conoce tus motivos serios, tus motivos graves. También para aquellos matrimonios que ya tienen sus hijos, para que le agradezcan a Dios, le alaben y le glorifiquen por cada uno de los hijos que tienen, pero también para que le agradezcan por el hijo que viene. Ustedes conocen apenas los hijos que tienen, conocen su carita, sus manitos, conocen sus pasitos, su hablar, sus ojitos, pero no conocen el del hijo que viene. ¿Vas a rechazar el hijo que viene? ¿Vas a rechazar la vida que viene? ¿Vas a rechazar conocer unos nuevos ojos, un nuevo latir del corazón? ¿Vas a rechazar unas nuevas palabras: mamá, papá, te amo? ¿Vas a rechazar a Dios? Que el Señor les dé la gracia de ser agradecidos por los hijos que tienen y los hijos que vendrán. Y también para aquellos matrimonios que son infértiles, para que el Señor, que somos infértiles, para que el Señor nos conceda la gracia de que Él sea mi delicia. Señor, tú eres mi delicia, Señor, tú eres mi delicia, Señor. Para mí primero eres tú. Te doy gracias infinita por el don de mi esposo. Es el don más grande que me has podido dar, para que tengamos esa gracia de no sentirnos que nos falta algo. Matrimonio infértil, a ti te estoy diciendo, no te falta nada. Eres una familia, eres un matrimonio, y el Señor te va a mostrar por qué te ha concedido esa infertilidad. Renuncia al hijo y dile al Señor: Señor, este es mi deseo, pero yo quiero es tu voluntad, Señor. Voz que le habla el corazón, dulce y tan tierna, es la voz de Dios, que día a día enciende algo en mí, como su testigo yo quiero vivir. Mira los ojos, me dice te amo, toma mi mano, yo te ayudaré. Y aunque sienta que soy hecho pedazos,
huella yo seguiré. Seguiremos, matrimonios, llevando la luz de Cristo, llevando la vida de Cristo en los vientres de cada una de nuestras esposas. Caminaré por ti, Jesús, caminaré y no tendré miedo. Entrégale ese dolor que estás sintiendo en este momento. Entrégale eso, que el Señor en este momento te tiende la mano. El Señor en este momento te está diciendo: no te culpabilices de nada. Yo estoy contigo, matrimonio. No están solos. Dios está con cada uno de nosotros. Dios nos dice que Él está acá acompañando y dándonos la vida por cada uno de sus medios. Fuerte, misioneros. Caminaré. Yo seguiré, y aunque me duela, yo seguiré. Pues vas delante, guiándome. Fuerte, misioneros, caminaré. Y donde están tus huellas yo pisaré. Y aunque me duela, yo seguiré. Pues vas delante guiándome. Caminaré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios,